Mi alumnos, sean bienvenidos a esta asesoría de electricidad y magnetismo correspondiente al proyecto integrador. Vamos a compartirles pantalla para que podamos visualizar cuál es el contenido que deben de tratar en el video que van a grabar, ¿vale? Para entregar en su actividad. Recuerden que los proyectos integradores pues, siempre se hacen a través de un documento Word en el que la primera hoja es una portada y en la segunda hoja colocan el enlace de el video que va a llevar a YouTube, ¿vale? Entonces, hay que entender esto porque, pues bueno, ya han ido acostumbrado a esta entrega y así será siempre, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el contenido de dicho video? Bueno, dice que van a tener que retomar las clases 13, 14, 15 y 16 y deben de contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Me imagino que debe estar aquí en el tema 13 sobre los circuitos eléctricos. Vamos a ver sobre esto. Obviamente, creo que nos suena bastante qué es un circuito eléctrico, ¿no? Hoy en día prácticamente todo todo dispositivo tiene un circuito eléctrico, ¿no? Pero, pues obviamente es un estudio justamente sobre esta materia del electromagnetismo. Es toda una teoría, la de los circuitos, ¿vale? Dice, cuando estudias circuitos es importante hacer una diferencia entre lo que es una resistencia, una impedancia, un inductor y un capacitor, perdón. Dice, así como las fuentes y tipos de fuentes que existen, ¿no? O sea, las fuentes de voltaje, ¿no? Las que dan energía. Para hacer esta diferencia se utilizan símbolos literales que son letras o también símbolos. Aquí tenemos la simbología prácticamente de los circuitos, donde Q representa la carga eléctrica, el flujo magnético, la corriente, la potencia. Y bueno, esto prácticamente ya lo hemos estudiado en las actividades pasadas, ¿no? También tenemos este tipo de simbología en lo que, digamos, cuando se dibujan los circuitos, pues se utiliza esta simbología. Cable conductor, un cable normal, e interruptor, encendido y apagado, una pila, una batería, una bombilla, un amperímetro, un voltímetro, un condensador, una resistencia, otra resistencia, resistencia variable, elemento termoeléctrico, inductancia en este sentido, diodo sentido permitido, RDL, que es resistencia dependiente de la luz, transmisor o termisor, perdón, o resistencia térmica, fuente de corriente alterna, motor, ¿vale? Y diodo emisor y toma de tierra. Entonces, generalmente, ahorita, pues obviamente van a empezar con la teoría de los circuitos, van a verla. Entonces, no todos van a aparecer. Generalmente nos acostumbramos con esta, el cable conductor, nos acostumbramos también con la de que dice pila o voltímetro y el condensador, con la resistencia y la inductancia, ¿vale? Generalmente son las que siempre aparecen. A las demás, digamos que estaríamos hablando de circuitos más complejos. Bueno. Ahora, ¿qué tipo de circuitos tenemos? Dice circuitos solo con resistencia, circuitos con otros componentes y circuitos clasificados por el tipo de fuente o voltaje. Dice, si la diferencia es por los componentes, se dice que son circuitos R, circuitos RL, circuitos RLC y circuitos electrónicos. Si por la fuente se dice que son circuitos de corriente alterna o directa, ¿vale? Entonces tenemos hasta el momento 6 tipos de circuitos y también si es por la configuración, pues tenemos circuito en serie, paralelo y mixto. Ahora dirán, ay, son muchos. Obviamente todos pueden estar combinados entre sí, pero sí es importante saber qué tipo de circuito estamos tratando porque, pues, el tratamiento que se le dará a cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo tratar con un o calcular la resistencia total de un circuito en paralelo que un circuito en serie, al igual que un voltaje o una corriente. No es lo mismo calcularlo en completo para este tipo de circuito. A lo mismo que, por ejemplo, los circuitos R y RL, pues tienen naturalezas distintas, ¿vale? Dice, y bueno, vamos a repetir la pregunta, ¿qué son los circuitos y qué importancia tienen? Pues ya más o menos hasta ahorita hemos tratado de qué son los circuitos, ¿no? Toda esa transferencia de corriente a través de cables en las que hay diferentes, vamos a ponerle configuraciones, ¿no? Y obviamente, pues la importancia creo que está de más que se mencione, ¿no? Hoy en día es muy importante los circuitos. ¿Por qué? Pues básicamente todo es circuito eléctrico. Toda nuestra tecnología se basa en circuitos eléctricos, ¿vale? Complejos o simples, pero los hay. No es lo mismo un circuito eléctrico de una instalación de luz a un circuito eléctrico de una computadora o de un celular. Obviamente el de celular y la computadora es mucho más complejo, ¿no? Bueno, ahora, convenios para la polaridad de referencia de la tensión eléctrica. Aquí se dice, bueno, esta es la potencia eléctrica, ¿vale? La energía. Dice, en esta imagen la tensión se representa con una U y una flecha. Si van de derecha a izquierda serán negativas, si van de izquierda a derecha serán positivas, ¿vale? Entonces, estas diríamos que es negativa y esta es positiva, ¿no? Lo mismo aquí. Esta sería negativa, esta positiva. Muy bien.
Entonces, aquí vemos un poquito más las leyes de Kirchhoff, que también nos preguntan eso. Las leyes de Kirchhoff, dice, y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar. Prácticamente son dos leyes muy importantes sobre el comportamiento de los circuitos, y eso tiene que ver mucho con los circuitos en serie o en paralelo, ¿vale? Bueno, lo primero que nos dice es, la ley de corrientes de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo, vamos a también saber qué es un nodo, ¿vale? Tú vas aquí con una corriente, un cable con corriente, y de repente se divide en tres partes, ¿vale? Que eso lo vemos generalmente. Digamos que aquí donde se causa la división es el nodo, ¿vale? Entonces, postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan de él, es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de la conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Es decir, no puede de repente que aquí en esta corriente, digamos, tenga magnitud 2 y de repente en cada uno de los circuitos tenga magnitud 2. No habría coherencia en ello, no hay permanencia de la carga, ¿vale? Esta ley dice que es de mucha utilidad porque gracias a ella puedes saber cuánta corriente se irá a las distintas partes en que se desvía un nodo. Cabe destacar que hay que puntualizar muy bien los términos entrar un nodo y salir un nodo, pues esto hace referencia al sentido en que tiene la corriente justo en él. Si la corriente es positiva, se considera que entra, si es negativa, se considera que sale, ¿vale? Entonces dice, segunda ley de Kirchhoff, entonces la primera, toda la corriente eléctrica que viene de una parte es la misma que sale, ¿vale? Toda la que entra es la misma que sale. Luego tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice, la ley de tensiones de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final, la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente, ¿vale? Entonces aquí tenemos las leyes de Kirchhoff, aquí ya nos las ponen un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos un circuito prácticamente en la que veamos, que dice R1, R2, R3, R5 son las resistencias, R4, ¿vale? También tenemos estas corrientes que son I, los nodos A, B, C, D y E, ¿vale? Y demás cosas que tenemos. Circuitos con capacitores, aquí cambia un poco la cosa, porque tenemos que calcular la capacitancia o saber la capacitancia del material. ¿Vale? Establecimiento de la corriente de un inductor, también aquí podemos ver, ajá, y, o sea, sí, no es un tema fácil de tratar, los temas de circuitos, prácticamente incluso hay veces que son carreras universitarias completamente, ¿no? Pero al menos aquí para que conozcan esta ley de los circuitos, ¿no? Sé qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos, cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos y cuáles son las aplicaciones del capacitor. El capacitor creo que lo tenemos un poquito más acá, ¿vale? Creo que al menos ahí no lo hablaba. Aquí tenemos los polos, los cuadripolos, etcétera, ¿vale? Entonces vamos aquí, vamos a ver dónde está lo del capacitor. No, la bobina no. Cuadripolos tampoco. Transformador ideal. Creo que lo tenemos en el siguiente. Fuentes independientes. Ay, ¿dónde está? A ver, vamos a checarlo. Por aquí debe de estar. A ver. Análisis de circuitos, bueno, eso corresponde a la pregunta, ¿no? Una de las dice que qué tipo de análisis hace a los circuitos. Aquí ya lo verán, ¿vale? Véanlo con mucho cuidado porque, bueno, obviamente tienen que hablar sobre ello, ¿no? Porque prácticamente no tienen que resolver ningún ejercicio. Porque si habláramos sobre resolver ejercicios, pues tendrían que cubrir estas ecuaciones. Ay, no, estas no son. Están acá. Estas de acá, ¿vale? Que corresponden o son muy similares a las leyes de Kirchhoff, ¿vale? De hecho, acá la tenemos, miren. ¿Sí? Ahora, déjenme, me voy al siguiente tema, que aquí debe estar lo del capacitor. Acá, capacitancia. Entonces, aquí justamente te dice que es la capacitancia. Como bien lo sabes, te dije que en caso de, pues a veces hay que saber sobre la capacitancia de bueno, de un circuito no como tal. Recordemos que algo que contiene carga, pues puede obtener capacitancia. O sea, capacitancia es una propiedad, ¿vale? Es una propiedad, en este caso, del electromagnetismo, que deben de formar bien, o sea, de leer bien. Creo que aquí viene lo que es la definición de capacitancia. Déjenme ver si la tienen. Ah, sí, mira. Se depende de varias propiedades de los materiales que se utilizan para fabricarlo y también del tipo. El funcionamiento de este elemento se debe a muchos fenómenos físicos y la variable física conocida como capacitancia define la cantidad de carga que puede almacenar un elemento, ¿vale? O sea, ¿qué tanta carga podría almacenar
El capacitor, ¿vale? Por ahí más o menos va la definición de capacitor que tendrías que dar aquí, o cuáles son las aplicaciones de dicho capacitor, ¿no? Entonces, como lo das cuenta, prácticamente en esta materia, al igual que las otras actividades, el proyecto integrador es meramente conceptual. No hay que resolver absolutamente nada. Yo sí te invito a que, pues, obviamente veas las ecuaciones, intentes razonarlas, etcétera. No es fácil, no digo que sea fácil, pero te ayudaría muchísimo, ¿vale? Entonces, esto sería todo el proyecto integrado. Recuerden subir su video a YouTube y entregarlo el enlace en su documento Word después de la portada y con ello ya tendrán evaluación de su materia. Estamos próximos a terminar el módulo. Cualquier duda, estamos atentos en su centro de enlace. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.